avanzar, no temas, a no seguir más bien un orden que tú tengas, porque necesariamente vas a tener que por encima, para poder tocar los conceptos que quiero compartirles o con los que necesitan para conocer bien la metodología, se supone que para que tú llegues a SuperPave, pero te admito que acá hay una cantidad de gente, se supone que para que tú llegues a SuperPave, tú ya has tenido un estudio preparatorio, y si no lo tienes, pues tendrías que devolverte para que tú puedas ir y checar algunos conceptos. Entonces es buscar ese equilibrio sin entrar muchísimo en detalle a decirte, no, es que en 15 días tenemos que ver bien módulo dinámico para poder entender SuperPave, no, pero que tú entiendas por lo menos lo básico de cada una de las variables que se involucran en la metodología, ¿listo? Entonces ayer que vimos, ¿cuál es la diferencia entre una mezcla, un concreto? Entonces primero, un concreto asfáltico, dijimos que era una mezcla de un agregado pétreo, ligante bituminoso o un asfalto, sí, entonces agregado pétreo, asfalto y aire, que bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, él se compacta y se endurece y alcanza unas propiedades de rigidez, ¿verdad? Y va a ser un material que tendrá que ensayarse para ver cómo funciona ante, espérate aquí, acuérdense que soy también mi secretaria y debo ir admitiendo aquí gente. Entonces, que este concreto asfáltico, ay, fue más chica, yo ahorita empiezo a grabar. Ahorita que les hable de esto para darle la bienvenida a la clase. Entonces, este concreto asfáltico, después de que ya lo tenemos, pues para hacer el compacto, antes tuvo que haberse mezclado, ¿no? Todo este agregado pétreo con este ligante bituminoso. Y finalmente, cuando ya está endurecido, se tendrán que hacer unas pruebas para ver cómo se va a comportar a elevadas temperaturas y a bajas temperaturas. Entonces, a elevadas temperaturas vamos a tener problemas de Sí, ahuellamientos. Si quieren, por favor, les agradezco que se silencien o lo silencio yo. Ajá. A ver, ¿listo? Bueno, entonces tendremos que a ese concreto checarle deformación permanente a elevadas temperaturas y a medida que desciende la temperatura, fatiga. Deformación permanente, un fenómeno que se da, perdón, por el paso de los vehículos se va generando, uy, tan chévere que se ve mi mano así, miren, por el fondito. Una huella, ¿sí? Un ahuellamiento, una deformación, una especie de deflexión en el pavimento que ya no se recupera. ¿Mm? Esto puede ser por causa de muchos fenómenos. Uno de esos es por la mezcla y otros puede ser porque la subrasante ha sufrido compresión, esfuerzos de compresión muy altos en su fibra superior y ha provocado el hundimiento de las diferentes capas. ¿Okay? Y a temperaturas intermedias o cuando está más frío este material, va a tender a rigidizarse mucho, a ser un material muy rígido. Y si es muy rígido el material, ya ves que si tú tienes un plato, una porcelana, lo dejas caer, se fractura muy fácil, ¿verdad? Es muy difícil, es también muy fracturable. Entonces también hay que checar a temperaturas intermedias a bajas la fatiga. Temperaturas intermedias para nosotros va a ser de 0 a 40 grados aproximadamente y de 40 para arriba son temperaturas elevadas, ¿listo? Hasta ahora hemos visto eso. Entonces, cuando este concreto asfáltico está muy parecido a un sólido elástico, muy endurecido, espérate, perdona, voy a llamar a mi hijo para que me traiga acá unas pruebitas para mostrar. Ya, gracias, es que metí un gritito, entonces, pues, apura, mi amor, tráeme esas probetas que tengo allá en la mesa, tráeme la grande, la cilíndrica, allá, mi amor. ¿Ah? Allá, mi amor, lo de asfalto, lo mío, lo del concreto asfáltico, eso. Sí, tráeme la cilíndrica, tráeme. ¿Esa? Sí, y la que está debajo de la porcelanita. De los olores. Ay, perdona aquí que me tocó otra vez aquí.
Listo, regresé. Entonces, fíjense acá. Ay, con esto decoro una maravilla en mi mesita de centro. Acá tenemos, y la podemos ver toda, ¿verdad? Un núcleo de un concreto asfáltico, o sea, un concreto asfáltico. Fíjense acá bien, ¿qué tenemos? Está endurecido. Acá tenemos un núcleo un poco más grande. Mírenlo. Este lo saqué para hacerle pruebas de módulo dinámico. Es completamente duro, es resistente. Aquí estamos a temperatura ambiente, aunque tú lo tocas, yo creería que está por ahí unos 18 grados en fría. Está bien frío. A él hay que hacerle las pruebas dinámicas. Pruebas también de cómo se va a comportar cuando esté muy caliente, por ejemplo a 64 grados. Es de esperarse que su rigidez haya descendido, ¿verdad? O sea, que el módulo sea bajo. Pero ahorita debe estar dando módulos por el orden de 400.000 PSI, 350.000. Este asfalto no recuerdo cuál es. A ver, déjenme leer acá. Es un asfalto modificado con etilvinilacetato, un elastómero, un plastómero, perdón. Y muy frío, él se va a comportar como un sólido elástico. Entonces, su componente elástica va a ser mayor. Y cuando está muy caliente, su componente elástica va a ser menor. Ahora, en su sección transversal, ¿qué nos damos cuenta acá? De lo que hablábamos ayer. ¿Qué tenemos? Déjenme acá un momentito. Voy a grabar la nube, entonces los voy a saludar, ¿listo? Recording in progress. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de la clase SuperPay. Clase, curso, taller, ¿listo? Entonces, tenemos acá una extracción de concreto asfáltico. ¿Qué podemos ver? Agregado grueso, agregado más fino, que está embebido en esa matriz negra que es la mezcla de arenas muy finas, pasa a 200 y ligante asfáltico y está rodeando finalmente el agregado grueso y unos poros que están entre el agregado que ya está recubierto. Si pudiéramos extraer núcleos de solo lo negrito, de solo la matriz, tendríamos lo siguiente. Tendríamos esto, solo matriz. Que recuerden que es la fase que más se parece al concreto asfáltico y desde ella podemos nosotros optimizar las mezclas y diseñarlas y predecir su comportamiento. Esta la saqué de aquí. ¡Ay! Pesa. Y todas venían acá. Y es para poderle hacer en el reómetro de corte dinámico torsión. Desde aquí yo puedo predecir cómo hace el comportamiento de todo este sistema. ¿Ok? Y está genial porque aparte de todo, mire, yo lo tengo así en la sala. Encima tengo esto. Se ve del carajo, genial. Y arriba coloco una cosita de esencias. Bueno. ¡Ay! Eso. ¡Ay! Listo. Eso fue lo que vimos ayer, ¿listo? Entonces me voy a permitir por acá compartir pantalla. Ah, bueno, y la pregunta que les dije, entonces, ¿para qué nos sirve el ángulo de fase? ¿Quién quiere participar? Bueno, yo quiero participar. A lo que recuerdo, Hola, ¿cómo estás? este, buenas noches. Buenas noches. Este, el ángulo de fase nos marcaba hacia dónde iba nuestra línea que nos iba a marcar si teníamos un, un pavimento, este, viscoso o, ah, ay, no me acuerdo cuál era la otra, ¿Elástico? Viscoelástico. Ok. perdón. Bueno, marcaba si iba a ser muy viscoso o si iba a ser elástico, me parece. Entonces, mira, muy Ande. bien, sí, sí estás en la jugada. Entonces, mira, más bien a ese concreto, a ese material, ¿no? Él dependiendo de la temperatura a la que lo estés evaluando y de la velocidad de aplicación de la carga, él va a ser o muy rígido o menos rígido.
¿sí? Y el ángulo de fase lo que te va a indicar es qué tan elástico o tan viscoso está ese material para esas condiciones, ¿va? Entonces, ángulos de fase por debajo de 45 te indican que el comportamiento predominante es el elástico, ¿verdad? Y ángulos de fase superiores a 45, que el comportamiento que prima es el viscoso, pero es el mismo material, ¿listo? Bueno, entonces espero que les haya gustado las briquetitas que les mostré. Ya vieron, este es el concreto, ya no hablas, ah, no, mira tu mezcla asfáltica, no, ese es el concreto, si lo siguen viendo en la fotito, el concreto, ¿verdad? Y lo negro que vemos con el agregado fino es la matriz. ¿Qué sería? La matriz de agregado fino o FAM por sus siglas en inglés. Listo. Muy bien, ya hicimos la retroalimentación de lo que me interesa que supieran para hoy poder continuar. Buenas noches, profesor Eduardo, bienvenido. Buenas noches, un poquito tarde. Qué gusto. Gracias. Muy bien, entonces habíamos quedado por acá, ¿verdad? Voy a por acá ampliar mi pantalla. Listo. Mezcla, concreto. Ya sabemos que todos los asfaltos no tienen la misma temperatura. Esto es súper importante, ¿no? Ya que como vamos a hacer diseños volumétricos, por supuesto que tú debes saber cómo mezclar y cómo compactar, a qué temperaturas. Listo. Ahora, un recorrido rápido por las metodologías para diseño de mezclas más comunes en la industria. Está la metodología Marshall, que todos la conocemos o la van a conocer y es base de nuestro conocimiento, porque a partir de todas ellas se pudo evolucionar a la que vamos a ver que es la de SuperPave. Entonces la metodología Marshall fue una metodología desarrollada por Bruce Marshall en el MSHD, por sus siglas en inglés, y fue normalizada mediante la norma ASTM 1519 por el Cuerpo de la Armada de Ingenieros. En este ensayo, entonces, lo que se pretende es medir la resistencia a la fluencia plástica de mezclas asfálticas usando el aparato de Marshall. Van ustedes a verlo muy bien con el ingeniero Eduardo en clase. Entonces, ¿qué ventajas y por qué pues, se ha aprovechado tanto el método? Nos permite obtener propiedades de densidad, vacíos y estabilidad y el flujo o la deformación de la mezcla. Entonces, cuando yo hablo de propiedades de densidad, pues necesariamente estoy involucrando los vacíos que tiene la mezcla, ¿no? Esos vacíos relacionados con una estabilidad que está relacionada a la carga para el cual va a fallar la probeta y el flujo que sería la deformación para esa carga máxima de esa briqueta o probeta que se está fallando, que se está ensayando. Ahora, el equipo es económico y portable, ¿sí? Esto permite que tú puedas llevar tu equipo a campo y puedas desde allá controlar núcleos que extraigas. Pero hay unas desventajas y unas limitaciones como todo para todos los métodos. El método de compactación de laboratorio por impacto usado en el método Marshall no simula la densificación de la mezcla que ocurre bajo tránsito en un pavimento real. ¿Te acuerdas que ayer mencionamos muy por encima que en el pavimento ya puesto en obra, el vibro que va no está dando pulsos, sino sencillamente está generando un proceso de amasado y que no se estima en forma adecuada el parámetro de resistencia al corte. Entonces, no tendríamos forma de cómo estimarlo. Listo. Sin embargo, en nuestra metodología, pues también el objetivo es poder determinar un porcentaje de asfalto que nos cumpla con una estabilidad, unos volúmenes y otras propiedades. Ok. También está el método de Huben, fue desarrollado por Francis Huben, un investigador del Departamento de Transporte de California y normalizado mediante la norma ASTM 1560, denominada resistencia a la deformación y cohesión de mezclas bituminosas por medio del aparato Huben, y la ASTM 1561, preparación de muestras de ensayo de mezclas bituminosas por medio del compactador California Kneading. Ok. Este método es común en Estados Unidos, mas no se extrapoló a otros países de manera relevante. ¿Qué nos permite el método? Entonces, te permite determinar propiedades de densidad, vacíos, estabilidad, así como la resistencia de la mezcla al hinchamiento por presencia de agua. Ya involucra otro parámetro, ¿verdad?
el efecto que tiene el agua. Es un método de compactación por amasado mediante el equipo kneading, entonces ya representa un poco más la realidad del pavimento que se está colocando en obra. El parámetro de resistencia de estabilidad Huben es una medida de la componente de fricción interna de la resistencia al corte, ya empieza a involucrar la resistencia al corte de nuestro material. Mide la capacidad de una probeta de ensayo a resistir desplazamiento lateral por la aplicación de una carga vertical, ¿ok? Algo así como como esa relación de Poisson, ¿no? De acuerdo a una carga que tienes vertical, cómo se desplaza lateralmente, pero hay también unas desventajas o unas limitaciones del método. Propiedades de durabilidad de la mezcla no son rutinariamente determinadas en el método, entonces él puede hacer y determinarte estas propiedades, pero no te va a decir en términos de durabilidad cómo está tu material, y el equipo es muy costoso, muy pesado, y lo hace muy estático respecto al lugar de donde se deben hacer las pruebas, haciéndolo poco portátil. Entonces había estos dos problemas y trataban de complementarse, pero ya ven las ventajas, desventajas de uno, y se unió la SHRP en 1987 y propusieron las mejoras basándose en las limitaciones que tenían los métodos anteriormente mencionados, y crearon la metodología SuperPave, que significa por sus siglas resaltadas Superior Performance Asphalt Pavement, y pavimentos asfálticos de desempeño superior. Y literalmente en la especificación que les envié, en la parte de español, viene esta frase, SuperPave al rescate, porque se sufría mucho con las limitaciones de ambas metodologías. Y él, al rescate, también involucró entonces un abarcamiento mucho más amplio de las tres etapas o los tres componentes o las tres fases que necesitamos en una mezcla asfáltica. Entonces, sabemos que es agregado mineral y ligantes asfálticos. Hay un capítulo solo designado para ligantes asfálticos, para agregado mineral y para los dos, la unión de los dos, que sería la mezcla asfáltica y su desempeño. ¿Listo? Ok, hay una publicación del 2000, creo que 18. Todavía no la obtenemos en el instituto, a menos que la pidamos acá en el Instituto de Ingeniería, pero ya pude checarla, y para esta nueva edición o publicación, la parte de volumetría, que es la que nos confiere, no ha cambiado. Lo único es que se ha agregado pruebas y ya se hacen necesarias de desempeño a nuestra mezcla. Es lo único, pero para el alcance de nuestro curso, y como se ha seguido diseñando en este momento para nuestra volumetría, tenemos la especificación de la edición 2, se las envié en inglés, que ya está en sus correos. Entonces, esta metodología que tuvo cambios completos en las especificaciones y ensayos respecto a los cementos asfálticos, debido a su comportamiento viscoelástico. ¿Qué quiere decir esto? Esto es súper importante por lo siguiente. Las pruebas de consistencia, de penetración, como se han venido clasificando los asfaltos, no están ligando esa clasificación al desempeño del material. Por eso nos empezamos a quedar cortos con esas pruebas para poder clasificar un asfalto. Una C20 o un asfalto 60-70. ¿Qué sería un asfalto 60-70? Por ejemplo, un asfalto 60-70 es un asfalto que, mediante algún ensayo, vamos a ver luego ese ensayo aquí, la máquina, todo acá, pues les comento porque ya está esta parte aquí, cuando lleguemos allá pues van a mirar, pues ya no lo dije muy bien. Va a haber una aguja que pesa 100 gramos y la aguja va a bajar por 5 segundos a penetrar un asfalto. Cualquier material asfáltico. Y entonces, un asfalto 60-70 es un asfalto en el cual la aguja penetró
de 60 a 70 décimas de milímetro o 60 a 70 unidades de fútbol, porque fue el desarrollador del equipo, no el prueba como tal. Entonces, se hace la prueba de 25 grados, pero ok, ¿qué pasa si el asfalto no lo ensayamos a esa temperatura ambiente, sino a 60 grados? Ya estamos a punto de hablar del ambiente, a 40 o a 10 o a 4 grados. Entonces, no puedes ligar, no hay cómo correlacionar con el desempeño, y el desempeño sí lo podemos medir mediante pruebas mecánicas, donde empezamos con un rango de frecuencias y temperaturas. Por eso, con la metodología, los asfaltos se clasifican, y los asfaltos, ya no vamos a hablar de asfaltos clasificados por penetración o viscosidad, sino asfaltos clasificados mediante su grado de G, y de también vamos a hablar. No hacemos un cambio de ensayos sobre los agregados pétreos, pero si no los requieren, si tú vas a trabajar la metodología superpétrica, entonces es mínimo de ensayos que la metodología tiene lo que se propone. Y hubo cambios esenciales en los procedimientos para el establecimiento del diseño de una mezcla plástica, que es lo que vamos a hacer en nuestro curso. ¿Listo? Ok. Entonces fue la Highway Research Program la que desarrolló un nuevo sistema para la especificación de materiales asfálticos. Muchos países ya empiezan a integrar, no conocen la metodología, y créanme, compañeros, que ustedes después de que deberían este curso se lleven por los demás bases para siguientes temas, y se lleven la noción de una mezcla asfáltica. Tienen una ventaja sobre el resto de compañeros, y muchos compañeros ya graduados no pudieron ver su paper, solo lo tienen que ver cuando están en la investigación, a sus grados se vayan a cargar de matemáticas. No es un tema de matemáticas, hasta ahora se empiezan a integrar a él. Listo. Entonces, el tema de la metodología representa un sistema más avanzado de especificación de materiales componentes, diseño de asfalto y su análisis, y la validación de la performance del diseño de monumentos, incluyendo equipos de ensayo, porque bien van a ver la validación del equipo Marshall, en el punto que vamos para su paper, métodos de ensayo y los criterios de desempeño. Ok. Entonces empezamos con el capítulo del paper. Hay una pregunta hasta bien por parte de la audiencia. ¿Continuamos? ¿Claro? Oye, una pregunta. Claro, dime. ¿Qué usas para ver las metodologías? ¿Y cómo lo hiciste? Disculpa, tenía el volumen un poco bajo. Vuelvo a repetir la pregunta si la hicieron, ¿vale? Sí, claro. Fíjate que las ruedas de asfalto que nos mostraste, ¿qué usas para extraerlas y cuál fue el procedimiento? ¿Usaste agua? ¿Usas para extraer? No sé qué tipo de usas. Ok. No te preocupes. Son una extractora con una broca punta de diamante. En este caso, no sé si está viendo mi camarita. Mejor para esta. Esta tiene exactamente, a ver, para decir la broca, Diego tiene, pero estoy segura, Diego, préstame tu la tuya, mi amor. Acá. Perdón, un momentito, ya. Y déjame aquí medir un momentito y te digo que no es de mentiras. Ok, supongamos que sí. Y creo que tiene supuestamente 10. Mira. Esta la tienes acá. Viene de una grande. Así. Ay, espera. Así, pero es que solo FAM, ¿no? Pero imagínate la casa también no solo agregado grueso todo. Es toda la mezcla de completos falsos. ¿No? De esta entera, la coloco en la extractora de núcleos. Puede ser una extractora fija o móvil. En este caso, utilicé la fija. Con una broca, y lo que tú dices, tiene que estar el chorro de agua frío,
porque si no la broca va a calentar el material y lo degrega, lo derrite completamente el material falso, lo degrega. Ese fue el procedimiento que se utilizó normal. Se sacan los corazones, como queda el húmedo, luego los meto a un horno a 30 grados centígrados y lo dejo toda una noche. Por evapotranspiración ellos se secan, ¿no? Lo dejo de 24 a 48 horas, no le pasa nada al material y si se me secan estos corazones. Y para sacar briquetas pequeñitas, estas que ves aquí, míralas, una belleza, ¿no? Utilizamos una broca también punta de diamante de 13 milímetros de diámetro y también sacamos los corazones. Esta grande porque la tengo que llevar al CST, hacerle módulo dinámico con pruebas de tensión-compresión, una carga sinusoidal, en este caso una carga sinusoidal porque fue tensión-compresión a diferentes frecuencias y temperaturas. Y estas pequeñitas, ayer les mostré la máquina, ¿no? Las coloco en modo torsional, ya no les hago tensión-compresión, sino les hago torque y determino el G asterisco que es el módulo dinámico de corte. Y a ella les hallo el módulo longitudinal dinámico, el E. Pero como estoy en el rango viscoelástico lineal, puedo utilizar las ecuaciones que me permiten hacer la correlación entre el G y el E. ¿Respondo tu pregunta? Sí, gracias, claro. Sí, no, lo que necesites, ¿vale? Que si no me lo sé o no lo he trabajado, lo averiguamos, ¿va? Listo, y bueno, voy a continuar. Creo que no hay más preguntas por el momento, ¿verdad? Sí, una más. Claro, dime. La aguja esa que dijiste que penetraba 5, no alcancé a decir 5 micras o 5, No, 100 gramos por 5 minutos. Ah, por 5 minutos. Perdóname, no. 5 segundos. 100 gramos, 5 segundos. Lo que ella penetra lo va midiendo el penetrómetro, ahora sí, y está en décimas de milímetros. Entonces, un asfalto 60-70 penetra solo de 60-70 décimas de milímetros, pero un asfalto 80-100 penetra de 80 a 100 décimas de milímetros, lo que quiere decir que es más rígido el 60-70. Y ese va a ser más adecuado que tú lo coloques en climas más cálidos, mientras que en climas más fríos te puedes ir por un asfalto 80-100, por ejemplo. Sí, gracias. Con mucho gusto, Inge. Bueno. Compañeros, ¿alguien más? ¿O continúo? ¿Continuamos? Va. Yo misma me respondo, ¿no? Que valga la... Listo. Entonces, el primer capítulo trata de los ligantes asfálticos. En este capítulo van a encontrar la especificación sobre ligantes asfálticos basados en el desempeño, en la performance, ¿ok? Especifica ligantes de acuerdo al clima y a la temperatura a la que estará expuesto el pavimento. Las propiedades físicas que se exigen permanecen constantes, solo cambia la temperatura para la cual el ligante debe cumplir esas propiedades. Entonces, ahora sí, va a haber, para poder determinar y poder clasificar este asfalto, va a estar ligado a un parámetro que es el siguiente. Permítanme aquí un momentito, voy a escribir algo. Ay, mi tableta. Bueno, pónganle cuidado aquí. ¿Se acuerdan que les hablé del G dinámico sin entrar muy a fondo y el delta, verdad? Entonces, dibujemos por aquí. A elevadas temperaturas. Vamos a colocar, todavía no miren estas gráficas. Colocamos en el reómetro que ayer les mostré de corte dinámico, como para que no se nos olvide, en agrandémoslo un poquito aquí. Ay. Aquí conocimos al profe Eduardo cuando fueron con sus alumnos. Aquí vamos a colocar en este sistema de platos, pero en este caso es un plato más grande, el de 25 milímetros, pero aquí como que no lo tengo. Aquí colocamos nuestra muestra, ¿no? Él va a bajar
y le va a dar un gap o un espesor de 2 milímetros si es el plato de 8, pero como utilizamos el plato de 25 milímetros, lo baja hasta 1 milímetro. Enrasamos, mire cómo me queda bien enrasadito. La primera prueba uno hace un desorden que duras todo un día limpiando, ¿no? Pero ya luego, después de 30 veces que ya lo hayas intentado, pues ya no hace tanto desorden. Y él va a deformarla angularmente, ¿no? Para ciertas condiciones. ¿Y a qué temperatura? Para la prueba que estamos viendo aquí de grado PG, él hace lo siguiente. La norma te dice, el AASHTO T, no, 315, no, 00. Ay, le debo ahorita, tengo tantas normas en la cabeza ahorita de AASHTO que estoy haciendo una cosa, pero se las envió. Tengo esa AASHTO, se las envió hoy. Y él empieza a decir, bueno, tú vas a empezar a checar, a deformar la probeta a cierta frecuencia y a cierta temperatura, subiéndola cada 6 grados, hasta que seno de delta dividiendo a G asterisco sea, si el asfalto está como viene de refinería, este valor tiene que ser menor o igual a 1 kilopascal. ¿Está cumpliendo ese criterio? ¿Sí o no? Esto viene de una demostración de esfuerzos, ¿sí? Para que una demostración, ¿sí? De esa parte de relación de esfuerzo de formación y su comportamiento viscoelástico, lo que decía el compañero. Ahora, eso te va a dar un valor de temperatura. Tú empiezas, si no lo conoces el grado PGO, por supuesto, no lo vas a probar sino a determinar. Empiezas, a ver, espérate que tengo acá una calculadora porque ni me acuerdo. Él empieza 64, espera un momentito, menos 6, menos 6, ya. Por ejemplo, empezaste tú en 46 grados. Y él empezó a sacar unos valores de este parámetro, que es asterisco seno de delta. Y te empieza a dar valores, por ejemplo, 0,2, 0,8, 0,90 y tal. Para esa temperatura de 46 te va a dar un valor. Luego a esos 46 le suma otros 6 grados el sistema automáticamente por especificación. A los 52 grados vuelve a leer este G seno de delta. Supongamos que para 46 te había dado, estoy inventando, 0.08 kilopascales. Ahora, para 52 grados ya te dio 0.4. Después lo hiciste para 58. Para 58 te dio 0.85. Y para 64, un ejemplo, ya te dio 1.01. Quiere decir que esta es la temperatura, bueno, no, como 50, porque es hasta el menor que se aproxime. 59.4. Ya te dio 59.4, entonces lo aproxima a 64. A la temperatura 64, porque él va midiendo cada 6 grados. Entonces, ya te aproximaste a la igualdad en 1 kilopascal. Esa es la temperatura máxima de tu asfalto. Un momentito, hasta ahora estamos hablando de eso, ahorita vemos qué es esto. Ahora, si el asfalto también tienes que envejecerlo a corto plazo. ¿Qué es esto? Miren, así yo no quisiera meterme en esos temas, es fundamental, es necesario más bien que me inmiscuya. Ese es el asfalto original, así como lo traes de refinería. Luego se debe envejecer en un horno rotatorio donde en estos tarritos, que son unos tarritos así, ay caray, miren mi pluma grande, pero acuérdense que yo soy un desastre con esto. Son unos tarritos así de aproximadamente como unos 15 centímetros de altura, más o menos como 15 a 12, y se ven así, tienen un huequito en la mitad. Entonces tiene su procedimiento, tú le involucras, tú le insertas el ligante asfáltico, haces que se
pues ya permee todo por dentro, lo pones así horizontal y él durante 85 minutos va a estar sometido a aire caliente a 163 grados que lo va a envejecer por la temperatura. Se van a generar reacciones exotérmicas internas que lo van a endurecer porque lo van a oxidar. ¿Sí? Le entra ese oxígeno, ese aire caliente y va a ser, como les decía ayer, en una investigación, se vio que los maltenos y resinas reaccionan y se convierten en asfaltenos. Entonces se hace duro y se hace muy frágil. Eso es envejecerlo a corto plazo. ¿Con qué fin? Con el fin de simular el envejecimiento que va a tener esta mezcla, ¿sí? Se me está viendo la camarita, esta mezcla cuando la hagamos, debido a los procesos de almacenamiento, mezcla, transporte en obra y cuando lo colocamos para la compactación. Todo eso se calienta y va a simular este envejecimiento que se llama envejecimiento a corto plazo, en norma de película rotativa, RTFO, normalizado en la norma ASTM-D 2872. Y entonces, vuelves y haces este ensayo de grado PG, pero ahora ya no lo vas a comparar contra 1 kilopascal, sino contra 2.2 kilopascales. Listo. Y entonces te dé la temperatura, tú vas a determinarla, ¿no? Y finalmente, si también lo quieres probar para el envejecimiento a largo plazo, este residuo que quedó aquí del envejecimiento a corto plazo lo vas a llevar ahora a un horno a presión y temperatura y va a simular el envejecimiento que va a tener tu material durante toda la vida de servicio. ¿Ok? Entonces también lo llevas y ahora aquí lo vas a controlar con el parámetro. Ya no estos dos porque estos ya son para original, corto plazo, y para largo plazo, que sería G asterisco, ay, voy a escribir aquí por ustedes como están siguiendo ya el cuento, G asterisco por seno de delta. Y esto debe ser, el G asterisco seno de delta, debe ser menor a 5000 kilopascales. Ya está mucho más duro el material. Y entonces el grado PG tendrá que ser el mismo para las tres condiciones, porque también lo estás comparando contra diferentes parámetros. ¿Y qué es esto? Entonces, PG, asfalto PG, asfalto de desempeño, del grado de desempeño, 64 menos 22, donde la primera medida, el primer valor es el grado de alta temperatura del asfalto que cumplió con estos criterios de rigidez, y el menos 22 es la temperatura más baja que también va a cumplir con otros criterios de rigidez, pero este ya no lo hacemos en el DSR, sino lo hacemos en un ensayo BBR, que es un ensayo de viga, porque él ya va a ser muy difícil que se deje hacer torsión a esa temperatura, y luego se correlaciona esa rigidez que da a la baja temperatura con este G, que es el que necesitamos. ¿Listo? Eso es lo que se hace. Esto es a grosso modo. Déjenme borrar, por favor, porque, ay, ya ven que me atropella la tecnología, pero terrible. ¿Y qué creen? Que me compré justamente mi tabletita bonita con lápiz y cada vez que la coloco con Zoom a veces no me sirve, ya la guardo. Listo. Entonces, la especificación te dice, y están en la SST las tablas, pero eso está en el otro PPT, que también por supuesto que vamos a ver. Entonces, cada 6 grados, como se ha hecho la prueba para normalizarla, vas a tener tú asfaltos de grado PG comerciales, que son estos, normalmente 46 y otros 6 grados, 52, 58 o 64 o 70 o 72 u 82, menos y las otras temperaturas que pueden tener son. Entonces, tú puedes encontrar un asfalto de grado PG 46, menos 34 o menos 40 o menos 46. ¿De qué va a depender? De la temperatura que cumpla los parámetros de G asterisco sobre seno de delta o por seno de delta, ¿verdad? Entonces, el convencional, podemos tener PG 64, el típico, menos 22,
Pero también puede haber uno menos 16, menos 10, menos 28, menos 34, menos 40. Pero ahora sí que los que produzcan las empresas dedicadas a la producción y elaboración o refinamiento de asfaltos. Típicos, PG64 menos 22, PG64 menos 16, PG76 menos 22 menos 16. Y estos solitos típicos que te estoy mencionando también pueden tener un apellido. Un apellido el cual te indica si el asfalto, por ejemplo, PG76 menos 22, tiene una recuperación elástica que te permite colocarlo para tránsito extra pesado, entonces aquí sería PG76E menos 22 de Extreme, tráfico muy alto, H... Creo que es H, déjame ver bien cómo se llama. 76H, 76HB, perdón, para tránsito muy alto, tránsito alto normal, y diferentes letras que van a denominar de acuerdo a la recuperación elástica que se hace mediante otro ensayo de recuperación elástica, pero ahorita para no confundirlos y que no se nos vayan estos chicos como salchichas hoy empaquetadas para la casa, cada uno de esos asfaltos se puede clasificar también de acuerdo a su recuperación elástica, es decir, se deforma un segundo y se deja recuperar 7. 9, perdón, se deforma otro segundo y se deja recuperar 9. Y después mediante unos cálculos que se hacen podemos determinar cuán tan elástico es el material y por eso se coloca. Asfaltos típicos, por ejemplo, que se iba a utilizar en la aeropista del Texcoco, era por ejemplo un 76 menos 22, es un asfalto modificado con SBS, durísimo, rígido, unos módulos altísimos. Ojalá tengamos la oportunidad de compartir esos valores en alguna charla externa, conferencia. Y bueno, eso es lo que respecta a SuperPave. Todo lo que te he dicho lo vas a encontrar allá tal cual en la especificación, porque recuerda que acá te llevas muy buenas bases y vas a aprender a hacerlo, pero todo va también a depender de lo que luego tú investigues y tu criterio y te desarrolles más, ¿va? Bueno, listo. Ahora, respecto al agregado mineral SuperPave, te dice, al agregado mineral hay que hacerle unas pruebas de consenso y unas pruebas de origen. Pruebas de consenso y unas pruebas de origen. Estas pruebas de consenso son pruebas que van a evaluar y calificar el desempeño de tu material puesto en obra. Más bien, con esas características, sí, ¿cómo podría comportarse cuando ya esté el pavimento? Su desempeño como tal. Y las pruebas de origen van a calificar, como su nombre lo indican, la fuente o la cantera o de dónde viene el material. Entonces, ¿cuáles son estas pruebas de consenso? Perdón que me rasca mi orejita hoy por los audífonos. Esas pruebas de consenso que te menciona SuperPave son las siguientes. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna duda hasta el momento? ¿Vamos bien? Sí, vamos. Listo. Bien o no, pero ahí vamos, ¿verdad? Bueno. Chat. Por el momento, como ha sido Osvaldo, que por el momento todo bien, caray, va a seguir yendo bien de la mano de Dios. Bueno, pues, en pruebas de consenso. Al agregado se evalúa respecto a angularidad, geometría, y se mira cuánto contenido de finos tiene. Entonces, ¿por qué es importante? Que es lo que quiero que tengamos acá en cuenta. Ah, venga, yo tengo aquí algo importante. Anotar. Esto. Acá vean, miren, me encontré una para anotar aquí también en Zoom. Pruebas de consenso. Angularidad del agregado grueso. ¿Por qué creen que es importante que el agregado sea angular? Escucho.
Escucho comentarios, escucho opiniones. Una causa podría ser la trabazón. Muy bien, sí, señor. Díganme en el Para nombre para irlos conociendo. ¿Con para quién que hablé? pueda amarrar con los otros agregados. Ok. Sí, señor. Entonces, muy importante eso que están mencionando, que se genere una fricción, ¿verdad?, entre ellos, y esa fricción genere muy poco desplazamiento, ¿verdad?, mediante esa trabazón de la que están hablando los compañeros. Estos materiales que son muy friccionantes tienen un ángulo interno, ¿verdad?, superior a los materiales redondeados. Esto viene de un ensayo de garaje, literalmente de garaje. ¿Qué se hizo? Ay, Dios mío, mi mano, mi pulso es malísimo. Había un embudo y había otro embudo. Y este embudo se llenó de arena y este embudo de arcilla, muy fina. Y se dejó caer en caída libre la arenita. Listo. Esta arenita generó un acopio o montículo de esta forma, mientras que aquí las arcillitas generaron un montículo así, mucho más bajo y con menos pendiente. Entonces, ala, y tengo mi tabletita, no puede ser posible que esté dibujando con esto acá sufriendo. ¡Ay! La embarré. Listo. Entonces, este ángulo θ1 versus este ángulo θ2 para este material. θ1 era muchísimo mayor a θ2 para materiales friccionantes como la arena. Y de aquí vienen el ángulo de los diferentes materiales. La primera vez que se empezó la investigación. No estaba todavía lo de corte, no estaba nada de las pruebas. Se dio que por la trabazón de estos materiales, de esas arenas que eran angulares, generaron mayor pendiente porque había más trabazón entre los agregados. Esto también válido para materiales muy redondeados, que tienen sus caras redondeadas porque no va a haber mucho desplazamiento, van a ser muy lisas sus caras. Redondeadas completamente, entonces van a deslizar. Listo. Entonces necesitamos angularidad tanto en el agregado grueso como en el agregado fino. Siempre les envío, recuérdenme por favor, de verdad a veces se me olvida, pero recuérdenme enviarles todas las ASTM que tengo descargadas, o sea, todas, y aparte tengo un grupito que es la que utilizamos para pavimentos, para que pues ustedes las consulten más fácil, me recuerdan, ¿vale? Pero esta noche no, caray, me recuerdan mañana. Listo. Ahora, la otra prueba, partículas alargadas y aplanadas. ¿Por qué no es muy bueno tener partículas alargadas? Entonces, si tenemos aquí esta partícula y tenemos aquí esta partícula menos alargada. Esta partícula tiene un brazo mucho más largo que esta partícula, generando mayor momento, y entonces partículas muy largas se van a partir muy fácil ante la acción de cualquier esfuerzo. Y también si es muy plana tu partícula, esta partícula versus esta partícula que tiene cierta sección aquí transversal, si es muy plana, ¿qué va a pasar? Pues va a tener muy poca inercia, debido a que, por ejemplo, si su cara rectangular sería un 1/12 de la base por la altura al cubo, muy poca altura, que le proporcione mayor inercia y entonces va también a ser muy fácil de quebrarse transversalmente. Entonces también te va a limitar a tener partículas alargadas y aplanadas y ahorita vemos cuánto nos limita la especificación. Y normalizado, bueno, aquí cada una de las normas las están leyendo, que el material también mediante un ensayo de arena equivalente permita verte cuánto contenido de finos tiene y también te va a decir, hey, no puedes pasarte de tanto.
Y aquí hay algo súper importante que te va a definir entre ser una máquina y una persona pensante. Varios ensayos, por ejemplo, que le hacemos a suelos, como los límites de Atterberg, tienen que ser consistentes, por ejemplo, con este ensayo. ¿No sería lógico que acá tuvieras un contenido de arcilla muy alto, muy alto, y que el material por clasificación te dé una arena limpia, una arena bien gradada? ¿Mm? Una arena con un porcentaje de finos de solo el 3%, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser coherente con la granulometría, con los límites que tenga, y tratan de ir de la mano. Recuerden que no es solo lo que te esté dando un software o un resultado. Y siempre acuérdense, ¿no? Cualquier metodología es una licuadora. Si tú le metes jugo de basura, te va a arrojar. Si tú le metes basura, pues te arroja jugo de basura, es la vaina. Bueno. Acá respecto a las pruebas de origen, ahora ayuda porque no sé cómo borrar todo. Muy bien. Ahora, ya sé cómo. Las pruebas de origen. ¿Qué hacemos en las pruebas de origen? Están las pruebas para poder determinar cómo va a ser el material, cómo se va a comportar por debajo cuando pasen los vehículos y ellos se tengan que mover entre ellos y haya abrasión. Entonces está la prueba de desgaste por abrasión en la máquina de Los Ángeles, que mide la tenacidad del material. Y él también te va a permitir que se desgaste, tanto porcentaje. Es diferente el desgaste para un material de carpeta rodadura, para un material de base y para un material de subbase. ¿Listo? Pues obviamente la base va a ser más exigente, ¿verdad? Que el de una subbase, y el de la carpeta rodadura también va a ser exigente. Y la durabilidad, donde medimos y simulamos qué tan durable ante las condiciones del medio ambiente, condiciones externas, va a ser nuestro material respecto a resistencia. Entonces, este ensayo de durabilidad lo podemos hacer cuando sumergimos y mediante unas pruebas, ¿no?, que pueden encontrar muy bien en esta norma, en sulfato de sodio o sulfato de magnesio. Él va a producir unos cristales que van a generar expansión en el material. Va a simular las heladas cuando el material le ingresa agua y se congela y se generan puentes de hidrógeno con presiones muy fuertes y lo pueden fracturar. Esto es lo que va a simular. ¿Listo? Entonces esas son las pruebas mínimas que tú debes checar si vas a hacer SuperPave para el agregado. Ahora, necesito que vean antes de lo otro esto. Para estas pruebas que les acabo de mencionar, SuperPave tiene estos límites para que cumpla tu material. Si no cumple tu material, no va de pronto a aportar mucha estabilidad o las características que tú quieres que tenga tu mezcla. Además, puede ser que tú digas, no, lo voy a probar y qué tal que sí me aporte, pero si llega a haber un problema, mi querido compañero, y se meten abogados y demandas estatales porque que el pavimento de la mezcla sufrió y eso, ¿quién te va a revisar finalmente a ti después de que pasa por manos de ingenieros y eso? Un abogado. El abogado, por supuesto que no sabe ingeniería civil, porque a menos que sea ingeniero civil, porque él sabe es de derecho. ¿Y él en qué se va a basar para poderte a ti adjudicar una culpa o no? En las normas. Entonces, si le dicen, licenciado, el reporte del agregado de lo que hizo el ingeniero da que la angularidad del agregado grueso, la norma SuperPave dijo que era 95 mínimo y él tiene 90 o el 93. Puede ser que eso cumpla, pero usted lo tiene por debajo y de cualquier cosa se apegan. De cualquier cosa se apega. ¿Listo? No, que no dio 45 en la angularidad del agregado fino, dice SuperPave que debe ser mínimo el 45% de las partículas deben cumplir con la angularidad, y él no tiene 45 sino 42 y de ahí se van a pegar. Entonces, por eso hay unos mínimos que les recomiendo que cumplan. Entonces, para las angularidades, el grueso debe ser mínimo el 95% del material grueso, angular.
el material grueso. El agregado fino en pavimentos que son las arenas, agregado grueso las gravas, agregado fino las arenas, mínimo el 45%. El contenido de partículas planas y alargadas mínimo debe ser el 10%. Perdón. Máximo debes tener tú en porcentaje de partículas planas y alargadas, máximo el 10%, no más partículas planas y alargadas. Y el equivalente de arena debe ser como mínimo el 45%. Aquí les adelanto. Mientras más alto sea el equivalente de arena, quiere decir que menos finos tienes, porque mediante un ensayo, a partir de cuánto sube las arenas y las arcillas, tú puedes sacar a partir de cuánto tienes de arena, cuánto tienes de fino, por eso se llama equivalente de arena. De aquí lo pueden revisar muy bien en las ASTM como consulta personal de trabajo, ¿vale? Ahora, las pruebas de origen, el desgaste en la máquina en Los Ángeles, te dice que máximo se puede desgastar el material para carpeta de rodadura el 35%. ¿Listo? Para subbases está permitido hasta el 50% y para bases hasta el 40%, por ejemplo. Y aquí lo puedes encontrar bien en esta norma. Y el intemperismo acelerado te dice SuperPay que máximo se puede desgastar debido al intemperismo 10%. ¿Listo? Estas son las pruebas de mi material, el que utilicé para mi tesis. Luego se dan cuenta pues que estaba cumpliendo. Hay otras pruebas de rutina que se le debe hacer al material. Mi amor, me asustaste. Hay otras pruebas de rutina que se le debe hacer al material, como son la densidad relativa neta, la densidad relativa en estado saturado y superficialmente seco, y la densidad relativa aparente, y de las tres vamos a hablar muy bien. De aquí que es lo más importante, que tú sepas cuál de los espacios o poros del material vas a utilizar para cada uno. ¿Listo? Aquí está la norma que rige a cada uno. Muy bien. ¿Preguntas hasta el momento? Interesante, ¿verdad? O a mí la única que me parece interesante todo esto. Cuéntenme pues. Muy interesante, Inge, pero una pregunta, ¿cómo hacen la reacción para los cristales de lo que hablaba de durabilidad? ¿Cómo lo hago? Ajá, Ok. Dame un segundo. Discúlpame un segundo. Es que pues también soy mamá y me acaba de llegar un correo de una profesora que Diego envió la tarea equivocada y pues me entenderán. Tiene plazo hasta allá y le voy a corregir a cargo. Un minuto. Gracias. Listo. Ahora sí respondo a tu pregunta. Discúlpame. Gracias por haberte dejado esperando un minuto, pero espero que me entiendas. ¿Cómo lo hacemos? El material va a estar inmerso en una solución que se hace con sodio o con magnesio. Y ahí vas a dejar tu material con ciclos en los cuales lo dejas, lo metes al horno, lo sacas, lo metes al horno, lo sacas, lo metes al horno y lo sacas, después de que haya estado inmerso en esa sustancia por cierto tiempo, y se van a desarrollar ciertos cristales y se va a checar cómo ha sido ese proceso de cambio a temperatura y al estar también pues a la temperatura ambiente, simulando los cambios estacionales, ¿no? De lo que tú vas a tener el material cuando tenga esos cambios debido al cambio climático. Entonces, estos cristales justamente también se van a ver modificados por esos cambios de temperatura. Entonces pueden ellos se van necesariamente como cuando tienes hielo y ya ves que se expande y parte tu jarra y todo, por los puentes de hidrógeno, pueden estallar o no el material. Algunos agregados, los más finos, pues van a ser más propensos a estallarse, pero el agregado grueso de pronto va a resistir más dependiendo del tipo de material que tengas. Pero si gustas, luego podemos revisarlo a más detalle en la STM 8805, si te parece bien, y nos da espacio, podemos revisar algún ensayo que quieran
y ver los formatos de laboratorio. ¿Está bien? Pero él está sometido a ciclos de secado y humedecimiento, secado, humedecimiento para ver cómo se afecta con el intemperismo los cambios climáticos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Inge, muchas gracias. Ok. Yo igual les paso la STM y de hecho creo que las tengo en español también, por si les gusta más el español o están practicando inglés para que igual lo lean. Ahí, mire, se les tiene en el idioma que pidan, mejor dicho. ¿Va? Bueno. Ahora, y para mejorar, Mari Itzel, para mejorar adherencia del concreto y agregados. Ay, Mari, yo no sé si me estabas preguntando o estabas opinando, más bien. Bueno. Ahora, respecto al agregado mineral, ¿qué te dice Superpace? Superpace dice, hey, tu mezcla no va a tener cualquier agregado y si el agregado igual ya es muy bueno, ya viste que es muy bueno, cumplió con todas las especificaciones de laboratorio, de esos ensayos, ahora él debe tener un esqueleto mineral con ciertas propiedades que le permite una muy buena estabilidad y resistencia a la deformación permanente de tu mezcla. Y también te va a permitir tener un volumen de vacíos ideal que garanticen la durabilidad de la mezcla. Y entonces él dijo, no vamos a hacer cualquier granulometría, sino vamos a diseñar un suelo, un material más bien, que tenga una granulometría que cumpla con unos puntos de control. Listo, que cumpla con unos puntos de control, dijo Superpace. Y estos puntos de control van a estar en función de el tamaño máximo nominal de tu material. Y entonces yo los invito a que abran, por favor, del documento que les envié, el que les envié en español. Porfa, porque no me acuerdo dónde lo tengo. Ábranlo ustedes, el que les envié en español, déjenme buscarlo aquí. Superpace. Acá está. ¿Listo? Acá tenemos a Superpace. Ábranlo todos porque ustedes ya lo tienen allá, por favor. Y es para eso, para utilizarlo aquí en el curso y no se les vaya a empolvar con la vida y lo tengan allá guardado y nunca lo vuelvan a sacar. Y por favor vamos a buscar en la parte final del documento. Acá. En la página, por favor, 139. ¿Listo? Pregunta, a todos les llegó el material, ¿verdad? Sí. Listo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahí? Ah, y yo también voy a abrirles por aquí algo que tengo del curso pasado con ustedes. Espere, acá está, 2021A. Déjenme ver si es esto. Listo. Listo. Ay, ¿dónde estaba parada? Estaba por aquí. Listo. Ah, no, estaba en el PPT, ¿verdad? En el PDF. Ay, quítate. Acá. Listo. Todos ya estamos acá en la 139. Entonces, a partir de acá, empieza para cada tamaño máximo, para cada tamaño, sí, nominal, máximo nominal del agregado, va a tener un valor listo. Y para ese tamaño, él va a tener unos puntos de control. ¿Qué quiere decir puntos de control? Quiere decir que
la curva granulométrica tuya va a tener que pasar por estos puntos. Entre estos dos y entre estos dos. Y debe evitar esta zona que se llama la zona restringida. Perdón. Entonces tu curva tiene que venir y vamos acá a construir esa curva. Y la puedes pasar por acá por encima o por acá por debajo rodeando. Y desde que pasen entre los puntos de control y evites esta zona, está muy bien. Normalmente curvas muy buenas son este tipo de curvas que vienen y rodean por la parte de abajo la zona restringida y entran aquí. ¿Por qué hay una zona restringida y unos puntos de control? Tu curva puede venir como sea y eso también ayuda mucho a escoger el banco que van a utilizar. Tu curva, por ejemplo, puede venir así, así y bajar. Entonces, esto te lleva a mirar si el banco que te está dando material, si cumple o no cumple con los tamaños que tú necesitas, cómo lo ajustas, pero finalmente eso es una curva diseñada. El material viene como sea, pero tú lo vas a diseñar y ya tú tendrás que hablar con la trituradora para ver si producen ese material de los tamaños que tú necesites de tal manera que te cumpla con una curva de diseño. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Necesito que, no mentiras, como está bien largo el tema, yo les voy a pasar, más bien, ustedes lo tienen, yo les voy a pasar uno, pero con una condición. Si no me doy mis mañas y les envío un virus para que les dañe lo que les pase, ¿no es cierto? Pero vamos a dibujar los puntos de control para que tengan ya su hojita, no quiero que se lleven del curso su propia hoja de Excel, donde tengamos los puntos de control para 37.5 milímetros, para, ay, es que tengo, mire, este mouse, esos grandes gamers de jueguitos ay, para 25 milímetros, para 19 milímetros, y vamos a dibujarlos. Listo, lo vamos a dibujar en una gráfica de granulometría. Ya tengo entendido todo biomecánica de suelos, entonces no hay un problema, estamos hablando de términos que conocemos. Y también vamos a dibujar nuestra zona restringida. Listo, puntos de control. ¿Qué te dice la tabla? Entonces, por ejemplo, para 19 milímetros, vas a tener los tamices de tu curva de tu granulometría de tu suelo, los puntos de control. Vas a hacer un punto en una gráfica donde vas a tener en el eje de las Y el porcentaje que pasa y aquí en el eje de las X el tamaño del tamiz, pero elevado a la 0.45, porque como son escalas logarítmicas las de las granulometrías, no podrías apreciar bien esta gráfica. Entonces se eleva a la 0.45 y se logra una línea de máxima densidad. Esta línea es la de máxima densidad. Entonces, antes de la línea, ¿qué es lo que se construye? Primero, solo vas a tener el eje Y y X. Vas a decir, ok, para el tamiz de 25 milímetros, pero recuerda que es 25 a la 0.45, para ese tamaño voy a colocar un puntito, mira acá, el de 25 milímetros, vas a colocar un puntito justamente en el 100%. Estos son los puntos de control. Acá es el porcentaje que pasa en el 100%. Un punto en el 100% para el tamiz de 25 milímetros. Listo. Después, para el tamiz de 19 milímetros, el de 19 vas a dibujar dos puntos. Uno que corresponde al 90% que pasa el material y el otro al 100%. Entonces habrá un punto en el 100% y el otro en el 90%. Y así sucesivamente para cada uno de los tamaños dibujas los puntos. Ok. Después, todavía no existe la línea, ¿no? Vamos a dibujar la zona restringida y ahorita les explico qué es la zona restringida. Aquí se están dando cuenta. Por lo menos hoy yo les envío uno para que se guíen del ejemplo y mañana tienen que hacer cualquiera de los tamaños y me lo van a mostrar y me lo van a mostrar. Había el profe Eduardo, a ver cómo les quedó, porque si ya saben hacer uno solitos, el resto lo pueden hacer en cualquier momento en su vida, ¿listo? Entonces acá el de 19 milímetros para la zona restringida, vas a colocar también para el tamiz de 2.36 milímetros, 2.36 milímetros, le va a corresponder un máximo y un mínimo.
Entonces, para el tamiz de 236 milímetros vas a tener un punto de 34.6. Acá, 34.6. Acá va a haber un punto en la zona restringida. Listo. Ahora. Y un mínimo y un máximo que va a coincidir 34.6 con 34.6. Pero, por ejemplo, para el tamiz de 1.18 milímetros, que sería por aquí, el de 1.18 milímetros, le va a corresponder un mínimo y un máximo. ¿Cuáles? El mínimo 22.3 y el máximo 28.3. Aquí están, 22.3 y 28.3. Y así para todos los puntitos, y esta serie la van a unir con una línea, y esta la van a dejar como puntos aislados. Y después de que tengamos los puntos y la zona restringida, vas a unir el punto que corresponde al tamaño mayor, al límite mayor de 0.075 con el punto de 25 milímetros. Y esa es la línea de máxima densidad. ¿Listo? Esta es la línea de máxima densidad que tú vas a tener de tu material. Entonces, por aquí la tenemos. Justamente me pasaba acá. Quiero que vean lo siguiente. Les voy a pasar esa tablita porque se han portado bien, porque han venido al curso, porque preguntan, porque participan, porque es cierto, profe, con los otros cursos hemos tenido que hacer la tablita desde cero, pero se nos va mucho tiempo. Entonces, ya con esta y más bien ustedes se comprometen a hacerla para otro material y me lo muestran, ¿listo? Yo les voy a pasar la de 19 milímetros y entonces ya les paso los tamices. Ustedes van a hacer lo mismo, pero van a señalar otro tamiz, el que quieran hacer. Acá está el tamiz elevado a la 0.45, ¿listo? Que será lo que va a ir aquí, en el eje de las, ¿qué? En el eje de las X. Y aquí los puntos de control que saqué de allá del manual que les acabo de mostrar. Entonces, por favor, lo revisan bien. A cada uno lo puse como una serie y un tipo de gráfico no unido de puntos. Y esta la uní con unas lineecitas para poder formar esta gráfica. Y finalmente lo uní al punto, generé mi línea de máxima densidad para poder nosotros tener esta base y poder tener nuestra granulometría en función de los puntos de control. Entonces, ¿qué es esto y para qué sirve? Ahora espérate porque ya no sé qué hice en mis datos que tenía por acá. Yo tenía unos datos. Un momentito que ahora se me fue por aquí, datos. Ah, no, mentiras, no era aquí. ¿Listo? Está entendido, ¿no? Lo de los puntos de control. ¿Esto para qué se utiliza? Esto se utiliza para lo siguiente, que es lo que vamos a hacer en nuestro curso. Miren, tengo mis puntos de control. Esta línea verde que tienes acá, o azul, o es verde, sí, es cierto. Esta. Es la granulometría como venía del banco. Fíjense que justamente esta, pero mañana pueden traer cualquier vuelo si quieren, justamente esta línea, como esa es la de mi proyecto. ¿Sí? Más bien mi proyecto nos ha venido trabajando muchísimo aquí en México y en el Instituto para Investigación. A esta línea acá se estaba saliendo del punto de control. Estaba por encima de este punto de control y se estaba metiendo a la zona restringida. Entonces, y aquí se me estaba bajando mucho y no tenía yo mucho agregado de este tamaño. Entonces, esta es la granulometría del material. Yo tuve que modificarle, es decir, bueno, literalmente, si no, yo como lo hice, como era mi granulometría de diseño y no dependía de material, de saber si el banco lo iba a traer o no y cuánto me proporcionaba tal banco, no, sino solo tenía un banco y me iba a cumplir. Entonces yo dije, este tamaño de acá
necesito que no pase el 60%, sino que pase el 70%, por ejemplo. Y subí este punto, moví este tamaño de acá hacia acá, moví ese tamaño de acá hasta acá. Tú también puedes jugar con eso, ¿no? Este tamaño, no quiero que pase el 30, sino que pase un poco más arriba o viceversa. El caso es que el ajuste para que vaya bien por la línea de control, que aquí el cambio no sea drástico y que aquí se baje un poco más. Venga, quitémosle un poco de... mentiras, perdón. Si ves que se estaba metiendo a la zona restringida y se salía de este punto de control, entonces yo la modifiqué. Pero sí hay muchas metodologías para jugar con si tienen 3 bancos, cómo puedes tú mezclarlos o acomodarlos o sacar proporciones de cada uno para que te cumpla con este tipo de gráficas. Pero pues realmente si solo vas a hacer un diseño y luego necesitas buscar la combinación de bancos que cumplan, tú haces tu diseño de tu curva. Es una curva tuya de diseño y así lo hacemos. Entonces ella vino y pasó acá por debajo de la zona restringida y se vino un poco más lineal para que pueda entrar en esos puntos de control. Esta es la curva de diseño, pero primero tenía que tener los puntos de control. Si no los tengo, no tienes tú tampoco cómo controlar esto. ¿Va? Entonces, ¿para qué sirve la zona restringida y por qué es importante evitarla? Entonces, esta zona restringida es usada por la SHRP SuperPave para evitar mezclas. O sea, si tú no entras a la zona restringida, vas a evitar mezclas con alta proporción de arenas finas en relación al total de la arena. Súper importante. Y para evitar graduaciones que siguen la línea de exponente de la 0,45. Esta línea es la de máxima densidad. A ti no te interesa tener mezclas con una densidad del 100%, porque si no, no vas a tener vacíos y no va a haber cabida para que el asfalto pueda encerrar y envolver todas las partículas, ¿sí? Las cuales normalmente carecen de una adecuada cantidad de vacíos del agregado mineral BAM o BMA en inglés. Ok, no es recomendable tener mezclas muy densas, tú necesitas unos vacíos. Ahora, ven, ¿para qué? Acá están las definiciones del tamaño máximo nominal. El tamaño máximo, pues ya lo conoces de geotecnia, ¿no? El tamaño máximo nominal se define como un tamaño mayor que el correspondiente a la medida del primer tamiz, que retiene más del 10%, y el tamaño máximo del agregado se define como un tamaño mayor que el tamaño del agregado máximo nominal, las definiciones normales. Entonces, dice SuperPave que para la metodología, pues SuperPave, una estructura del agregado se considera adecuada si pasa entre los puntos de control y evita la zona restringida. Ayer al compañero que me comentaba de qué se hace cuando tenemos que hacerle control de calidad a estas muestras, entonces, ay, miren, otra vez me pasó, ¿se acuerdan que ayer me pasaba? Ay, y ahora ya no sé por qué. Opciones de puntero, ya no puedo irme para el puntero. Ah, bueno. Ay, ya pude. Entonces, cuando tú saques unos núcleos, oye, yo te voy a pasar al chico que me presentó ayer, que me preguntó ayer. Hay una metodología estadística basada en nuestros ítems de pavimentos, donde si tú vas a sacar, si tú quieres una confiabilidad del 90%, puedes determinar cuántos núcleos debes sacar tú del pavimento para que te dé esa confiabilidad y puedes determinar cierta característica. Está genial y súper fácil de entender, ¿va? ¿Me recuerdas? Entonces, cuando sacas del núcleo, por ejemplo, mira, acá en la camarita, sacaste esto y sacaste unos 10 de estos. Tienes que saber porque el pavimento está presentando fallas y está cumpliendo. ¿Qué hay que hacerle? Hay que hacerle granulometría. Determinar el tamaño máximo nominal. Para ese tamaño máximo nominal, graficar y constatar que pasa entre los puntos de control. ¿Listo? Para eso sirve. Ok, aparte de sacarle el contenido de asfalto, pero todavía no hemos llegado allá. Listo. Entonces, como me caen bien, les voy a pasar esta hojita. Les voy a pasar esta hojita sin esto.
Ah, no, mentiras, con esto también, esto nos sirve para mañana, hacer nuestra granulometría SuperPave, programarle la hoja para que ya les quede lista para cuando vayan a hacer sus mezclas en su laboratorio, ya solo tengan que sacar de aquí el porcentaje, la cantidad que necesitan para cierto porcentaje y les quede todo programado. Quiero que hagamos eso en el curso, mañana empezamos con Excel. Entonces, compromiso, de todos, ya que les estoy pasando la hojita, tienen que traerla. Esta es para 19 milímetros, tamaño máximo nominal de 19 milímetros. Mañana la van a traer para la que quieran, el tamaño que quieran, en una hojita 2 y me la van a mostrar, ¿va? Porque si no, les quito mi hojita. Entonces ya se las envío. Pregunta, ¿todos están en el chat? ¿Ya todos están en el chat o hay alguien que todavía no está en el chat? No, pues sí estamos. Están por ahí en el chat. Listo, si alguien no está en el chat, al final de la sesión me dicen, oye, yo no estoy, por favor, ingrésame al chat y sin problema. Y les envío esto directo al chat para que no vayan a decirme que no les llegó el correo, que no hicieron la tarea, ¿va? Ok, entonces, señora, dime. Me tengo que retirar por trabajo, espero por favor la grabación para ponerme al corriente. Vale, Marquito, te entendemos y estamos pues ahí atentos, yo te la envío. Listo. Entonces, está claro lo de los puntos de control, ¿verdad? Creo que sí. Sigamos por acá. Ahorita se las envío. Entonces, ya hablamos de los puntos de control. Esto lo van a encontrar allá en SuperPave. Es solo cuestión de tomar la tablita. Ya la colocan ustedes directamente de acá. Por ejemplo, Hipólito va a ser el de 12.7. ¿Dónde está? El de 12.5 es. Vas a hacer esta, otra compañera va a hacer la otra, y luego se intercambian para que todos ya tengan sus tablitas. Son muy poquitas, ¿vale? Listo. Ok. Son estas las tablas de las que les comenté, ya hablamos de esto. Y pues, acá tienen lo que les mostré ya en Excel, una granulometría del material y la granulometría ajustada. Listo, yo quiero que entonces cada uno mañana, tengo otras granulometrías diferentes para que la ajustemos y hagamos el ejercicio completo. Y que nos quede entonces claro que es importante el segundo capítulo de SuperPave, que es la selección de la estructura del agregado. Mire, ya pasamos ligantes y vamos en agregado. Que tengan en cuenta que para la metodología SuperPave una estructura del agregado se considera adecuada si pasa entre los puntos de control y evita la zona restringida. Creo que eso ya les queda claro, ¿no? Listo. La línea azul, línea de máxima densidad, debe evitarse. Tú debes evitar agregados que sean así como la línea o que la sigan, tengan la misma dirección de la línea. ¿Listo? Ya que esta debe evitarse debido al poco espacio entre el agregado. No nos conviene que sea muy denso nuestra mezcla y evitar la zona restringida. Ok. Listo, muy bien, ya vimos esto. Entonces, vamos a entrar, qué bueno, a la mezcla asfáltica, que son nuestro capítulo más largo y en donde vamos a tener que diseñar, el cual nos hace la pequeña introducción. Utilizando la metodología SuperPave, es posible estimar con gran precisión el comportamiento del pavimento durante el transcurso de su vida útil, en términos de ejes equivalentes, que son, profe Eduardo, ¿estás por ahí? Creo que el profe se retiró, ¿verdad? Bueno, compañeros, una pregunta. ¿Ya están viendo en clase ejes equivalentes o no? ¿O ya vieron? Díganme, por favor, compañeros de Tehuacán. No, Inge. Listo. Vale, vale. Listo. Vale, aún no se preocupe, lo van a ver. Aquí solo nos va a interesar saber que ejes equivalentes es el tránsito de diseño. ¿Por qué equivalentes? Porque si yo te digo, oye, compañero, vamos pues a hacer vamos a hacer el diseño de esta vía, vamos a diseñar el pavimento,
Pero, y entonces tú me preguntas, bueno, ¿y para qué tránsito? ¿Cuál es el tránsito que debe resistir? Entonces yo te digo, no, pues sí, fíjate que hicimos un conteo toda la semana y en toda la semana pasaron 85 tractocamiones de tal configuración, un T3S3, o sea, 3 ejes en el tráiler y en el remolque otros 3. ¿Listo? Ahorita no les voy a meter muchas cosas en la cabeza, pero sabemos cuáles son las configuraciones, ¿no? Ya ves que a veces los autos tienen adelante un eje, casi todos los autos, todos, un eje sencillo y de rueda sencilla, y atrás unos tienen a veces solo un eje, pero ya es de rueda doble, y a veces tienen 3 ejes y cada uno va de rueda doble, a veces esos 3 ejes, 2 van de rueda doble y uno de rueda sencilla, entonces uno se llama eje sencillo, eje doble o tándem y eje triple o tridem. Listo. Entonces cada uno va a tener una configuración de ejes y bueno, eso tú ves que hay un embolate y una cantidad de cosas. Entonces tú me dices, no, pues mira, hay 85 tractocamiones, hay 52 camiones así como los camioncitos, los camiones esos que llevan personas de un estado a otro que son grandotes, un C3, hay pipas de agua, todos esos vehículos pesados. Entonces nosotros vamos a diseñar para vehículos que pesen más de 5 toneladas. Los que pesan menos de 5 se consideran vehículos livianos y no se consideran en el diseño de la estructura porque no le causan daño. Entonces tú ya tienes yo te digo, bueno, listo, me hiciste aquí un listado de 20 configuraciones de vehículos, pero tú no vas a diseñar para los 80 tractocamiones, aparte, y aparte para los camiones de las pipas de agua, y aparte para el camión de la basura, y aparte para eso. Todos esos vehículos que tienen varias configuraciones de ejes, los vas a tener que llevar todos a un solo eje de referencia, a un solo eje de referencia de 8.2 toneladas. Es decir, ese eje te va a representar el daño que va a causar todos esos camiones en un periodo de diseño. Aunque hiciste el conteo para una semana, hay que extrapolarlo mediante unas ecuaciones a 20 años, que normalmente diseñamos un pavimento asfáltico para 20 años. ¿Sí? Entonces, ejes equivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Todo el tránsito de diseño llevado a lo que equivale si todos los pudiéramos llevar a un solo eje de 8.2 toneladas. ¿Listo? Tránsito de diseño. Listo. De la misma manera, la metodología permite estimar la cantidad de ejes equivalentes o tránsito para alcanzar cierto nivel de resistencia a la deformación permanente, grietas por fatiga o por bajas temperaturas. Y de estos criterios va a depender el comportamiento de la mezcla asfáltica. Perdón, Inge, ya lo vimos. Uy, Coretti, te tengo un sticker buenísimo por hasta ahora decir que ya lo habían visto y que me habían dicho que no, ¿eh? Ya lo vio. Ah, ya lo vieron. Perdón, que se nos olvida un poquito. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Espérenme que vaya a Tehuacán y los busco, ¿eh? Ay, a ver si voy y los conozco, a ver si... Díganle a Eduardo que no me volvió a invitar, caray. A ver si nos reunimos, así sea, no en la universidad, sino búsquense un lugar amplio, rico, que vendan comida bien rica y vamos pues a cenar. Ahorita que terminemos el curso, por ahí dentro de 15 o un mes y nos conocemos, ¿va? A ver si Dios quiere y lo planeamos. Listo. Sí, que... Hipólito se gasta la primera ronda, que se diga. Listo. Entonces, comportamiento de la mezcla asfáltica. Deformación permanente es uno de los comportamientos que tenemos que checar y evaluar. Y la fisuración por fatiga. La deformación permanente, ¿qué es? Es un deterioro caracterizado por la existencia de una sección transversal de la superficie que ya no ocupa su posición original. ¿Listo? Pasó el vehículo y ya no se recuperó. ¿Listo? Se llama permanente porque representa la acumulación de pequeñas deformaciones producidas con cada aplicación de carga. Y esta deformación es irrecuperable. ¿Cuál es la causa principal de esta deformación permanente? Subrasantes muy débiles, suelos muy débiles o acumulación de deformaciones en la carpeta asfáltica. Y también tenemos la fisuración por fatiga, que es un deterioro producido en la huella donde las cargas pesadas son aplicadas. Normalmente son longitudinales en la dirección del tránsito. Voy a cambiarla porque aquí se ve muy grande, pero
como que no me dice mucho de lo que les estoy diciendo. Causas principales, otra vez, subrasantes débiles, por eso la importancia de conocer bien el suelo. Y capas de pavimento delgadas, muy rígidas, sujetas a altas deflexiones por carga repetida. ¿Listo? Deterioro caracterizado por existencia de una sección transversal de la superficie que ya no ocupa. Ok, eso estaba como confuso, pero ya lo aclaré. Esto es lo que nosotros tenemos que checar. ¿Cuál es el módulo de diseño con el que tú vas ahora sí que valga la redundancia, a diseñar? Un módulo que te cumpla con criterios de deformación permanente y con fatiga. ¿Listo? Para las diferentes condiciones de frecuencia y temperatura. Entonces, hay varias patologías. Oiga, chicos, yo tengo una diapositivas con unas fotografías excelentes de enfermedades del pavimento. Eso no es nada lo que tengo y me gustaría compartírselos a ver si tenemos chance y las vemos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar todas esas enfermedades, no? Aquí vemos fatiga, ¿no? Miren. Piel de cocodrilo o este tipo de agrietamiento incluso donde pasa la bola del vehículo y el de flexión. Vitalidad del pavimento, lo que le pasa. Y sabes, no, es que ya me emocioné. Lo que les quiero pasar va a tener el deterioro, la definición del deterioro y lo que causa ese deterioro. Porque es que no solo la fotografía, sino que ustedes necesitan saber qué lo causa. Entonces, ¿cómo evitarlo? Estimación adecuada del número de cargas pesadas a la capa de diseño. Esta es la variable más importante a la hora de diseñar pavimentos. Conocer el tránsito. Mantener todos los números posibles cerca de la subrasantes. ¿Listo? Al suelo no le vamos a incrementar su límite líquido. Usar pavimentos de mayor espesor para extender el diseño. Emplear materiales que no sean excesivamente débiles ni la presencia de humedad. Y utilizar materiales para pavimentos que sean suficientemente resilientes, o sea, que se recuperen para resistir reflexiones normales. Ok. ¿Preguntas hasta el momento? Sí, yo tengo preguntas, ¿y nos puedo hablar? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. La prueba de origen en la abrasión que ustedes de Los Ángeles de los 4 variantes. ¿Hay cuál es el tipo? Depende de la granulometría. Son las metodologías, pero para la prueba depende de la granulometría y el material que quieras evaluar las gas. Tienes una metodología A, B, C y D y está en función del tamaño de la agregada y de la granulometría que ya tengas, ¿no? Entonces, eso dependiendo te va a decir cuántas esferas a partir de cero, los gastos que te traen las devoluciones y la carga del material si es para todos los mismos kilogramos, pero va a cambiar la porción de acuerdo al tamaño de la agregada. Ya depende de lo que quieras ver, depende de lo que quieras evaluar. También si quieres ver lo que viene en el porque ahorita no estamos para la aplicación de la mano a Los Ángeles para darle la metodología, aquí a la mano porque es que no me trae todo el laboratorio. A ver, déjame ver aquí un momentito. A ver, déjame ver si tengo acá. Yo creo que es esta. Porque te para tamaño mayores y menores. Mira, acá está. ¿Ves el que estoy planteando? Sí, claro. Ok. Está la metodología A, B, C y D. Tienes que ir a caer en manos. Siempre uno de 5.000 gramos, ¿no? 5 kilos. Esta es la metodología A. Tendrás que tener 1.250 de cada tamaño. Si no necesitas evaluar ese tamaño, sino solo los tamaños medias por cuarto, pues tendrás la metodología B a B y tendrás durante el periodo de 500. Si quieres el número 4 tendrás esos tamaños. Si quieres material del número 8 grasas, dentro de los 5.000 gramos. Entonces, no puedes tener ya todo el tuyo del material, sino tienes que, de acuerdo a lo que es acocionar de forma para que tengas bien el desgaste de cada uno de ellos.
Y dando una presentación, sí, y en relación a ese principio, porque lo que decías es en relación a lo que es lectura de material que entregaban a la muestra sin dulce. Sí, este material después de mira, acá está la tabla de la norma. Este material después de que tú lo has estudiado, tienes que utilizarlo sobre el camino, pero hay unos otros 12 a 18, espera, yo creo que es 12, por el camino 12. Se camisa normal, entonces tienes un peso inicial, un peso final, un peso inicial, un peso que va a pasar. Lo que se desgastó, entonces el inicial menos el final sobre el 3% va a dar un porcentaje de desgaste. Okay. Y todo esto lo encuentras bien explicadito en cada una de las normas, ¿vale? Cada uno de lo que estoy diciendo, lo tienes bien en las normas. Okay. No, con mucho gusto, para eso estamos aquí. Bueno, compañeros, entonces, para mañana vamos a empezar con las propiedades volumétricas de Superplate, vamos a ver las densidades que vamos a utilizar y vamos a hacer un ejercicio para empezar a familiarizarnos con las unidades. Vamos a hacer este ejercicio, ¿listo? Vamos a hacer este ejercicio, aunque el ejercicio está ahí resuelto, lo vamos a explicar bien. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer para que ustedes vean la aplicación de las ecuaciones que vamos a ver mañana. Compañeros, espero que les haya sido muy nutritiva la clase, que hayan aprendido algo para su vida profesional. Fue un placer haberlos acompañado hoy y si no es más por el momento, los dejo descansar. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Gracias, Inge. Hasta mañana. Oiga, ¿cómo son cuando se están despidiendo? Ahí sí hablan todos, ¿no? Listo, vale, pues. Ahí sí hablaron todos porque ya se iban a ir. Chao, pues.